Te cuento, un programa para compartir. Conduce Daniel Belinzone. Viernes, de 13 a 14 horas, por Radio Trend Topic. Conectate con las historias. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá quien les habla está un poquito congestionado, así que les pido disculpas por la voz o alguna tos que pueda filtrarse. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, está en la operación y musicalización Juan Greco. Para dejarnos mensajes, sugerencias, está habilitado el 11 26 42 20 42. Recuerden que para quienes están en el exterior le agregan el prefijo más 549 y nos dejan allí sus mensajes. Hoy es un programa que tendremos un menú variadito como siempre. Comenzaremos hablando de los límites que están en nuestra mente. Escucharemos a Nora Cerizola, amiga y narradora, con un relato para chicos. Nuestro cuento de la semana será El crimen casi perfecto, y tendremos avisos de actividades que se van a producir en el día de mañana. Dicho esto, vamos a avanzar con el material. Los límites que están en nuestra mente. Comencé pensando en esta nota recordando la expresión: los únicos límites son, como siempre, los de la visión. Los límites que nos autoimponemos realmente no existen. Se trata de creencias que hemos ido adquiriendo desde que éramos niños. Fronteras que hemos establecido en base, fundamentalmente, a las enseñanzas de nuestros padres y profesores, sin haber llegado hasta el precipicio que supuestamente marcan. Comenzar a superar lo que nos limita es esencial para sentir la idea, para que pase de la cabeza al corazón. Hay disciplinas que tratan precisamente de hacernos ver dónde están estos límites y cómo superarlos. Pablo Picasso decía que todos los niños nacen artistas, el desafío es que lo sigan siendo cuando crezcan. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una genética que favorece que hagamos mejor unas tareas que otras. Pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a las actividades que se nos dan peor. Por lo tanto, la genética es el origen primario de nuestros límites. Venimos equipados con diferentes tipos de inteligencia. En concreto son 8. Lógico-matemática, lingüística, naturalista, intrapersona, interpersonal, musical, espacial y cinético-corporal. De esta forma, algunos pueden destacar más en matemáticas y otros en música. A pesar de que cada uno de nosotros poseemos un tipo de inteligencia destacada, el entorno es fundamental para desarrollarla.
El ambiente en el que nos movemos, nuestra familia, nuestros amigos y nuestra educación son factores esenciales que hacen aflorar muchos de los límites que nos autoimponemos sin pasarlos por ningún tipo de filtro reflexivo. Todos estos factores influyen también en la manera en la que descubrimos nuestros talentos y en cómo encontrarnos actividades que nos apasionen y los potencien. Por lo tanto, en lo que se refiere a la educación, es importante destacar que si observamos a los niños, veremos que no tienen ninguna limitación en cuanto a intentar cualquier cosa que quieran hacer, porque se creen capaces de hacerlo todo. Ken Robinson, educador y escritor británico, sostiene que a medida que vamos creciendo, el sistema educativo nos va preparando para el mundo real. ¿Pero qué es el mundo real? Desde luego, no es el mismo ahora que hace unos años. El problema es que el sistema educativo actual se creó en la época de la industrialización, un periodo en el que se necesitaban muchos especialistas en determinadas disciplinas relacionadas con la producción material. El precio de fomentar esas materias lo pagó la creatividad en áreas como la música, la escritura, el deporte, la danza. Paradójicamente, actualmente, vivimos en una sociedad completamente diferente, pero la educación sigue siendo la de la época de la industrialización. Disculpen. Así, gracias a la estaticidad del sistema educativo, con el que contamos, lo que nos enseñan en los colegios es otro de los factores que nos imponen los límites mentales para que asumimos nosotros. Ken Robinson expresa que todo niño es un artista porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tienen ningún miedo a equivocarse, hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben avergonzarse de él. Haciendo un paréntesis, hay muchos ejemplos de esto. Acordémonos cuando hablamos del tema de negocios, por decir ya gente algo más formada, como en algunas circunstancias se carga mucho sobre el error y que a quién culpabilizamos, en vez de mirar el error, analizarlo y obtener de él una oportunidad. Por eso, ¿qué debemos aprender para considerar nuestros límites? Los niños no tienen miedo a experimentar, a pensar de forma distinta. Por eso es importante recuperar esa creatividad y aprender o reaprender a pensar como un niño, a crear sin miedo, a no ponernos límites y hacer todo lo que nos apasione. Pero ¿qué es lo que debemos aprender para eliminar nuestros límites? Por ejemplo, la curiosidad. Los chicos tienen una curiosidad innata por las cosas que les rodean. Miran todo, lo tocan todo y lo exploran todo. No dejan de interesarse por todo tipo de cosas y gracias a ello su capacidad de aprendizaje es inmensa. También debemos superar ese miedo a equivocarnos. Los chicos no tienen miedo al error. Ese miedo lo van aprendiendo poco a poco porque se nos va inculcando que es algo malo. Pero también es necesario volver a aprender que el error nos puede proporcionar una experiencia muy valiosa, que un error puede ser un éxito en sí mismo. Aprender de los errores es uno de los aprendizajes más fructíferos que existen. También como enfocarnos en el error como un aprendizaje. Eso nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos de forma notable.
Una vez que nos equivocamos, lo mejor que podemos hacer es detenernos y pensar en qué hemos fallado. De esta forma, podremos encaminarnos por otras vías para alcanzar el éxito. Es por ello tan importante que el miedo no nos paralice cuando cometemos un error, sino todo lo contrario, que nos sirva de estímulo para aprender. También debemos ponerle ilusión, pasión a las cosas que hacemos. Mejorará mucho los resultados que obtengamos. Quizás si el trabajo que tenemos no nos apasiona, sea hora de cambiarlo, de disfrutar realmente de lo que de verdad nos gusta y trabajar en ello. Esto de cambiar de lo que estoy haciendo que no me gusta por algo que me gusta, no es un salto al vacío. Obviamente tiene que haber una reflexión. Hay momentos que son más adecuados para el cambio, pero no hay que renunciar a lo que uno quiere hacer. Tenemos muchos ejemplos últimamente de gente que ha dejado actividades, digamos que muy bien remuneradas, cuidadas y demás, para hacer un cambio radical, no sé, irse al campo, empezar de nuevo algo. Parece que el cambio es así, brusco, pero no. En el fondo, si hablamos con ellos, si vemos la historia detrás de la decisión, vemos que algo fue madurando a través del tiempo y en un momento, bueno, fue el momento para hacer el cambio. La otra cosa que tenemos que aprender es a jugar. El niño aprende a jugar cualquier cosa, desde un simple cartón hasta un sofisticado móvil. No cesan de explorarlo y de probarlo. Sin embargo, los adultos hemos perdido esa capacidad de disfrutar y de jugar para aprender. Y continuamente nos decimos cosas a nosotros mismos que nos limitan, como no puedo, no soy capaz. Atenti con esto. Cuidado, acá hacemos otro paréntesis. Cada vez que decimos no puedo, no soy capaz, estamos decretando al universo de que yo no soy capaz. Y esos decretos se cumplen. Entonces, pidamos cancelar esa expresión, ese decreto. Cancelo, no puedo, cancelo, no soy capaz. Y reemplazarlo por soy capaz, puedo hacerlo. Y verán que las cosas se vienen un poquito más fácil. Anthony Robbins decía que no importa cuántas veces te equivocas o con qué lentitud progresas, sigues estando muy por delante de los que ni lo intentan. Entonces, por todo lo dicho, vuelvo a la expresión original. Los únicos límites son, como siempre, los de la visión. Y aquí, para cerrar la nota, quiero compartir con ustedes un cuento corto que nos hace reflexionar sobre nuestras posibilidades. Y está dentro de una recopilación que han realizado Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Bernal Trujillo. Son recopilaciones muy buenas, muy interesantes, con enseñanzas, que vamos a ir desgranando de aquí y a los próximos programas. El de hoy, el que vamos a considerar, se llama El Gusanito. Un gusanito iba caminando en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un duendecillo. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, el gusanito contestó: tuve un sueño anoche. Soñé que desde la cima de la gran montaña veía todo el valle. Me gustó lo que vi en el sueño y he decidido realizarlo. El duendecillo dijo mientras lo veía alejarse: debes estar loco, ¿cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Para alguien tan pequeño como tú, una piedra será una montaña, un pequeño charco el mar y cualquier tronco una barrera infranqueable.
Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. Amigo, ¿hacia dónde te diriges con tanto empeño? El gusanito jadeante contestó: tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré esa montaña y desde ahí contemplaré todo el mundo. El escarabajo soltó una carcajada y dijo: ni yo con estas patas tan grandes intentaría una empresa así de ambiciosa. Y se quedó riéndose mientras la oruga continuaba su camino. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron. Pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió detenerse para construir, con su último esfuerzo, un lugar donde pernoctar. Estaré mejor aquí, fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del valle. Había construido como tumba un monumento a la insensatez. Ese duro refugio era digno de quien había muerto por querer realizar un sueño imposible. Una mañana, en la que el sol brillaba de manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. La concha comenzó a quebrarse y aparecieron unos ojos y una antena que no podían pertenecer a la oruga muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos, una espléndida mariposa. No había nada que decir, pues todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño. El sueño por el que había vivido, había muerto y había vuelto a vivir. La moraleja, la conclusión de esto es: hemos sido creados para realizar nuestros sueños. Si vivimos por ellos, si intentamos alcanzarlos, si ponemos la vida y estamos seguros de que podemos, lo lograremos. Si dudamos, quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas. A continuación vamos a escuchar un relato en la voz de
Nora Cerizola, nuestra amiga y narradora oral. El relato se llama El Punto. Hola, hoy les traje un libro de cuentos que me parece que les va a encantar. Se llama El Punto y lo escribió un señor que se llama Peter Reynolds. ¡Ay, qué linda hoja toda amarilla! La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada en su asiento. No había dibujado nada, la hoja estaba en blanco. Y una cara de enojada. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Ah, me parece que dibujaste un oso polar, ¿no? ¿En una tormenta de nieve? Muy divertido, dijo Vashti. No se me ocurrió nada para dibujar. No dibujé nada. La profesora de Vashti sonrió un poquito y le dijo: Vamos, Vashti, haz una marca y mira a dónde te lleva. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz rojo de un golpe en el papel. ¡Pum! ¡Ya está! ¡Un punto! La profesora tomó la hoja, la estudió atentamente y dijo: bueno, ahora tranquilamente firmala. Ponele el nombre tuyo abajo. Ah, dijo Vashti, sí sé dibujar el nombre mío. Así que despacito, despacito, abajo del punto, le escribió su nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró a la sala de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. ¡Era el punto! Habían marcado su punto con un marco dorado. ¡Precioso! Bueno, yo sé hacer muchos puntos como ese, y mejor que esos también. Y entonces fue cuando abrió su caja de colores. Nunca antes estaba estrenada y se puso a trabajar. Eran acuarelas. Vashti pintó primero un punto amarillo, después uno verde, uno rojo, uno azul, y pintó, y mezclando el azul con el rojo, también pintó un punto violeta. Vashti siguió experimentando, hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, pensó un día Vashti, también puedo dibujar puntos más grandes. Y entonces puso un pincel grande en el piso con una hoja grande y dibujó puntos muy grandes. Hasta dibujó uno sin pintar el punto, todo por alrededor en la pared. Le quedó enorme ese punto. Unas semanas después se hizo la exposición de arte en la escuela y todos los puntos de Vashti causaron sensación. Las paredes estaban llenas de sus trabajos, todos puntos. A Vashti se le acercó un niño pequeñito y le dijo: «Eres una gran artista, ¿cómo me gustaría pintar como vos? Yo no sé pintar nada». Y entonces Vashti le dijo: No digas eso, seguro que sabés, dibuja una rayita, algo. Y le dio un papel y un lápiz. A ver, probá. Y el nene, temblando mientras trazaba una rayita, dibujó en el papel. Vashti lo miró atentamente y le dijo al nene: «Bueno, ahora fírmalo». Y vaya a saber cuántos dibujos pudo hacer ese nene. Y colorín colorado, el libro, el cuento, el punto está terminado. Y espero que les guste dibujar muchos dibujos hoy. Y no se olviden que el que cuenta un cuento
tiende un puente. Hasta pronto. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. Oh, in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun, a new day. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y espero que este relato del día de hoy les agrade. Se denomina El crimen casi perfecto, de Roberto Arlt. El crimen casi perfecto es uno de los cuentos policiales de Roberto Arlt más deslumbrantes. Publicado el 29 de mayo de 1940 en la revista Mundo Argentino, fue traducido en diferentes idiomas y ha sido parte de diversas recopilaciones de cuentos policiales argentinos. Aquí, el relato. La señora Stevens fue hallada muerta en su departamento por la criada que venía a tomar servicio y al no poder abrir las puertas requirió del portero para entrar. El caso que tomamos necesitaba corroborar quiénes habían estado con ella, y aquí surgía que el día anterior había estado almorzando y festejando su cumpleaños con sus 3 hermanos. Los 3 hermanos de la suicida tenían 3 coartadas perfectas. Ninguno había mentido.
Juan, el mayor, había permanecido desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, detenido en una comisaría porque había participado de un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. Y en cuanto al al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado en ningún momento del laboratorio de análisis de leche de la compañía ERPA, donde estaba trabajando en ese momento. Como dijimos, ellos habían estado almorzando y habían estado contentos, lo habían pasado bien y nadie había notado nada de la señora Stevens, o habían presumido que podía tomar una trágica decisión. Los varones se retiraron a las 14 horas. Esto coincide con las declaraciones que también hizo la doméstica que atendía a la señora. Siguiendo la actividad que había hecho la señora Stevens, escuchamos a la doméstica indicarnos que, como ella no dormía en esa casa, se retiró a las 7 de la tarde. Y la última orden que le había dado la señora Stevens era que a través del portero le hiciera llegar un diario de la tarde. A las 7:10 el portero le entrega a la señora Stevens el diario pedido. Y después lo que podemos observar del relevamiento del departamento es que ella había hecho una revisión de las anotaciones de los gastos del día en las libretas que estaban arriba de la mesa del comedor. Se había preparado un vaso de agua con whisky y, de acuerdo a los análisis que había hecho el forense, se había suicidado con cianuro. Entonces, whisky con agua, ella le habría agregado el cianuro. A continuación se había puesto a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. Prueba de ello es que el periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. En realidad, esta hipótesis de trabajo estaba viciada por muchas razones. Ninguno de los funcionarios que estuvimos en la investigación podíamos aceptar que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente esta señora podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno y el agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o en las paredes del vaso, pero analizado, sí se confirmó que ahí tenía. Pero la señora Stevens lo había sacado de un anaquel donde había 12 vasos. Ya no se podía pensar de que alguien supiera qué vaso iba a utilizar ella. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas indicaban de que ella se había quitado la vida por su propia mano. Pero esta evidencia de que estaba leyendo distraídamente el periódico cuando la sorprende la muerte transformaba en disparatada esa hipótesis. En ese momento me designan para seguir el caso. Los informes del gabinete de análisis no cabían duda. En el vaso se encontraba el veneno, el agua y el whisky eran completamente inofensivos. La declaración del portero
era terminante. Nadie había entrado a la habitación después que él le dejó el periódico para ver a la señora. Así que si hubiera yo cerrado ahí el caso, ninguno de mis superiores me hubiera dicho nada. Sin embargo, para mí cerrar el caso hubiera sido como confesarme un fracaso. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde estaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida? Por más que revisamos el departamento, nunca encontramos una caja, el sobre o el frasco que tuvo el tóxico. Era muy sugestivo todo. Y además había otro elemento. Los hermanos de la muerta eran unos chicos de llevar. Como se diría, eran unos bribones. Los tres, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Y actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa, lindante con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gran suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre, había ingresado a la industria lechera y se ocupaba de hacer análisis. Así eran los tres hermanos de la señora Stevens. En cuanto a ella, había enviudado 3 veces. El día del supuesto suicidio cumplió 68 años, pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una 4ª vez y manejaba muy bien la casa. Le gustaban los placeres de la mesa. Su despensa estaba provista de vinos y comestibles, y no cabe duda que sin aquel accidente la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer de este carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los 3 hermanos con una interesante suma de dinero. La criada era una mujer torpe y la señora Stevens la utilizaba para hacer las tareas gruesas de la casa. En este momento estaba aterrorizada por justamente estar dentro de un procedimiento judicial. Como dije antes, ella y el portero habían descubierto el cuerpo en la mañana. Ya eran las 3 de la tarde cuando abandonó la habitación donde dejó detenida a la sirvienta, con una idea que me sonaba en la cabeza. ¿Y si alguien había entrado en el departamento por la ventana y después había reemplazado el vidrio roto y no nos habíamos dado cuenta? Me fui al departamento y lamentablemente para mí verifiqué que todo eso no podía ser porque la masilla no había sido tocada. Los vidrios estaban en su lugar y no había señales de que estuvieran removidos. Así que pensé que estaba en presencia de un asesino muy sagaz y que posiblemente uno de los 3 hermanos había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir con nitidez en aquel momento.
Absorbido por mis pensamientos, me puse a caminar, me fui a un café. Y tal era la situación en la cual pensaba que cuando me dijeron ¿qué toma?, pedí whisky con hielo. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No sé. Pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua, un plato con trozos de hielo. Y me quedé mirando aquel conjunto. De pronto una idea logró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué por lo que no había consumido, me tomé un taxi y me fui a ver a la criada. Entré en la habitación y directamente le pregunté: míreme bien, fíjese en lo que me va a contestar. ¿La señora Stevens tomaba el whisky con hielo o sin hielo? Con hielo, señor. ¿Dónde compraba el hielo? No lo compraba, señor. En la casa hay una heladera pequeña que fabrica en pancitos. La criada siguió hablando. Dice: ahora me acuerdo, la heladera hasta ayer que vino el señor Pablo estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento. Una hora después nos encontramos en el departamento de la suicida, el químico de nuestra oficina, quien retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. Comenzó la operación de análisis y a los pocos minutos me pudo decir que el agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada. Nos miramos jubilosamente, el misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que le aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky, del depósito retiró un pancito de hielo. Ahí explicaba que hubiera un plato con algo de agua. Y después ese hielo se fue fundiendo, se mezcló con el alcohol y lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la guardaba en ese vaso, la señora Steven se puso a leer el periódico hasta que, juzgando que el whisky estuviera suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Y los efectos no se hicieron esperar. No quedaba sino ir a buscar al veterinario. Inútilmente lo guardamos en su casa. Ignoraba dónde se encontraba. Del laboratorio, donde trabajaba, nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11 de la noche, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la compañía ERPA. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó los brazos como si maldijeran nuestras investigaciones y abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí. Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el
más que yo. Vivo tan lejos del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo. Mira mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Va mi cela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar, es decir, que con la violencia del mar quisiera. Bueno, estamos ya llegando a la finalización del programa. Les agradezco su tolerancia a algunas imperfecciones que han existido, todas debido a este estado de engripamiento que ocurre en estas épocas del año aquí en la Argentina. Muy importante es lo que va a pasar mañana, 1 de junio, sábado 1 de junio a las 17 horas, en Sánchez de Loria 745 de aquí de Capital. Se va a realizar un encuentro conducido por las narradoras orales Lili Dávila y Vivi García. Vivi también escritora. Van a realizar un micrófono abierto que es para compartir textos breves para quienes deseen leer o narrar. Las reservas se hacen al 11 5953 4565. Repito, 11 5953 4565. Sábado 1 de junio, 17 horas, Sánchez de Loria 745 de Capital. Bien, espero que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden que nos pueden ver, escuchar en cualquier momento y donde ustedes lo deseen a través del sitio de la radio, www.radiotrendtopic.com.ar. Buscan Te Cuento y allí nos pueden escuchar. Y si no, buscan en YouTube para vernos on demand en Radio Trend Topic Te Cuento. Después en las demás plataformas nos pueden escuchar. Aquí yo me despido, esperando ya el próximo viernes estar mejor y estar con ustedes, ¿sí? Y los voy a dejar en compañía de Alejandro Álvarez Coronel con Noticias Pi. Les deseo una muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo viernes aquí en Radio Trend Topic a las 13 horas, como siempre. Abrazos.